Señales de deficiencia de vitamina D. La vitamina D es un nutriente extremadamente importante que tiene efectos poderosos en todo el cuerpo. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas parecen no obtener cantidades adecuadas. De hecho, más del 40% de los adultos estadounidenses, así como aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo, tienen deficiencia de vitamina D. ¿Por qué sucede eso? Bueno, muy pocos alimentos contienen vitamina D, y la mayor parte se produce en la piel en respuesta a los rayos UV del sol. Por eso a veces se le llama vitamina del sol. Otra razón de la deficiencia de vitamina D es que puede ser difícil de identificar. Es difícil saber si ciertos síntomas son realmente el resultado de niveles bajos de vitamina D o de otra cosa. Si te preocupa si estás obteniendo suficiente vitamina D, aquí hay algunas señales que sugieren que probablemente necesitas más. Dolores musculares. La vitamina D desempeña un papel importante en el apoyo de la función muscular. Cuando se metaboliza, la vitamina D entra en los músculos y asegura una contracción muscular adecuada. Esto también es vital para desarrollar fuerza muscular. Sin embargo, si experimentas dolor muscular que no se debe al esfuerzo físico, puede ser debido a niveles insuficientes de vitamina D. De hecho, la investigación ha establecido que el dolor muscular crónico que no responde al tratamiento a menudo se debe a la deficiencia de vitamina D. Dolor en los huesos. Tus huesos dejan de crecer una vez que alcanzas la edad adulta, pero el tejido óseo viejo se reemplaza regularmente por tejido nuevo. La vitamina D es vital para asegurar el reemplazo del tejido óseo, y una deficiencia grave puede hacer que los huesos se ablanden. Esta condición se conoce como osteomalacia o raquitismo del adulto y puede conducir a la osteoporosis. Dado que el dolor muscular y el dolor óseo a menudo se parecen, es importante saber cómo diferenciar uno del otro. El dolor muscular suele concentrarse en una ubicación específica y se agrava con la actividad física. Sin embargo, el dolor en los huesos a menudo se siente como un dolor penetrante y generalizado. Fatiga. Este síntoma a menudo se pasa por alto, porque tendemos a atribuir la fatiga a varias cosas diferentes. Dicho esto, tu cuerpo necesita vitamina D para producir energía, y la falta de ella puede hacerte sentir cansado y lento durante todo el día. Esta falta de energía también puede llevarte a adoptar comportamientos negativos que pueden tener un efecto adverso en tu salud. Así que escucha a tu cuerpo. Si notas que te sientes lento y no puedes entender por qué, es posible que necesites más vitamina D. Disminución de la resistencia. Si eres físicamente activo pero notas que tu resistencia está disminuyendo sin motivo aparente, niveles bajos de vitamina D pueden ser la causa. Como mencioné en el punto anterior, la vitamina D juega un papel vital en mantener y aumentar la energía, y esto es especialmente cierto para la resistencia. Las personas físicamente activas también pueden experimentar una reducción de la resistencia, incluso si reciben suficiente luz solar todos los días. Afortunadamente, si una deficiencia de esta vitamina es la culpable, tu resistencia mejorará rápidamente una vez que tus niveles vuelvan a la normalidad. Estado de ánimo bajo. La vitamina D no solo es un factor importante para la salud de tu cerebro, también afecta tu estado de ánimo. Las áreas de tu cerebro asociadas con el estado de ánimo tienen receptores de vitamina D. Los niveles bajos de vitamina D pueden afectar significativamente tus células cerebrales. Si bien todavía se están realizando investigaciones, hay evidencia que sugiere que la vitamina D puede aumentar ciertos neurotransmisores en el cerebro llamados monoaminas. Estos incluyen sustancias buenas para sentirse, como la serotonina y la dopamina. No tener suficiente de estas sustancias químicas en el cerebro puede hacerte sentir deprimido y bajo de ánimo. Por eso muchas personas experimentan estados de ánimo bajos en invierno, una condición llamada trastorno afectivo estacional, que se debe en parte a la relativa falta de sol durante los meses de invierno. Problemas para dormir bien. Se ha descubierto que la vitamina D también juega un papel en tener un buen sueño nocturno. La relación precisa entre el sueño y la vitamina D aún no está clara, pero la investigación parece asociar la calidad de tu sueño con los niveles de vitamina D.
Esta asociación puede tener algo que ver con los receptores de vitamina D en el cerebro que controlan el sueño. Los receptores que reciben cantidades insuficientes funcionan con menos eficiencia de lo que deberían, y esto puede llevar a una mala calidad del sueño. Cabeza sudorosa. Cuando la temperatura de tu cuerpo supera los 98.6 grados Fahrenheit o 37 grados Celsius, sudas para bajar tu temperatura corporal. Esto suele ser completamente natural. Perspirar incluso sirve para eliminar toxinas que se acumulan en las células grasas debajo de la piel. Sin embargo, si tu cabeza suda mientras el resto de tu cuerpo no lo hace, podría ser una indicación de que es posible que no estés obteniendo suficiente vitamina D. Pérdida de cabello. El crecimiento de los folículos capilares se estimula por la vitamina D. Cuando están sanos, los folículos capilares mantienen el volumen del cabello. Es natural perder cabello a medida que envejeces, pero las personas también pueden sufrir pérdida de cabello debido a una deficiencia de vitamina D. Esto es especialmente cierto para las mujeres. La investigación también sugiere una conexión entre los niveles bajos de vitamina D y la alopecia, que es una enfermedad autoinmune que resulta en parches de calvicie. Cicatrización lenta de heridas. Si te lesionas y tarda mucho tiempo en sanar, la falta de vitamina D en tu cuerpo podría ser la causa. La vitamina D desempeña un papel vital en la reconstrucción de la piel. Por lo tanto, si no obtienes suficiente, la cicatrización ocurrirá a un ritmo mucho más lento. Esto puede ser especialmente problemático después de una cirugía y también puede resultar en cicatrices más pronunciadas. Mareos. La vitamina D juega un papel importante en el funcionamiento adecuado de tus oídos. La investigación ha demostrado que hay receptores de vitamina D en los sistemas de transporte de canales de calcio ubicados en el oído interno. Estos sirven para mantener un equilibrio adecuado de calcio. Cuando los cristales de calcio ubicados en tu oído interno se desplazan, puedes experimentar episodios repentinos de mareo o sensación de girar, así como náuseas, entre otros síntomas desagradables. Esta condición se llama vértigo posicional benigno paroxístico, y hay evidencia suficiente que lo relaciona con niveles bajos de vitamina D, problemas cardíacos. Quizás, uno de los factores de riesgo más subestimados para las enfermedades cardíacas sea la deficiencia de vitamina D. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que indica que niveles insuficientes pueden aumentar drásticamente la probabilidad de enfermedades cardíacas. También parece haber una conexión con la presión arterial alta. Según varios estudios de investigación, los niveles bajos de vitamina D pueden duplicar el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco u otras complicaciones cardíacas. Exceso de peso corporal. Se cree que la vitamina D optimiza la capacidad de tu cuerpo para absorber nutrientes importantes, como el calcio, que es esencial no solo para la salud ósea, sino también para un metabolismo saludable. Ayuda a tu cuerpo a quemar calorías. La investigación sugiere que la obesidad aumenta la necesidad de vitamina D en el cuerpo, debido a las mayores cantidades de tejido graso. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. Si es así, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para obtener consejos de salud actualizados.